Tercer bloque de Ciudadanos se Revela. Seguimos con la velada de política. Está con nosotros Mario Couturé, dirigente del Partido Obrero. ¿Cómo andas, Mario? Buenas noches, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bárbaro. Bárbaro. Con ganas de reivindicar la discusión política. Bueno, voy a empezar a reivindicar un aspecto de la discusión política, reclamando a la gente que esté en contra de la reforma previsional que se ha hecho para el cálculo y demás, que llame y se pronuncie por la libertad de dos compañeros que están siendo procesados, César Aracaki y el compañero Ruiz, producto de la movilización de ese día que bueno, se han montado toda una serie de fábulas alrededor de esto y están siendo procesados como otros compañeros que habían sido detenidos en ese momento. ¿Insurrección? ¿Qué le pone? ¿Qué figura? No sé muy bien cuáles son las figuras precisamente, sé que... Fue el día que se votó la ley. Fue el día que se votó la ley, que mucha gente se enojó porque se rompieron unos bancos, pero nadie se enojó de esos porque le rompieron la vida a muchos jubilados, hundiéndolo en la miseria, en la relación de la inflación y el cálculo del haber jubilatorio, ¿no? Esta responsabilidad que es compartida por el conjunto del Parlamento de ese momento, ¿no? Y que tuvo diputados, los diputados nacionales de todo el país. De todo el país, de todas las provincias, de todos los partidos, salvo los diputados de izquierda que se opusieron a esta reforma. Vamos a ir de afuera para adentro, si te parece bien. Sí, cómo Sí, no. Yo lo único también, en otro aspecto de la política, nosotros tomamos la política social, a saludar y reclamar la pelea que están llevando los vecinos del barrio Koch del Dorado contra la instalación de una antena, que denuncian como un negocio del intendente que se va y los concejales que se van, de Aguirre, que se han movilizado y han impedido la construcción, pues se hace en un espacio verde, en un espacio público destinado a los niños, a los jóvenes, a la familia en general de un barrio, y ahora parece que han reintentado la reconstrucción con la infantería. ¿Es una antena de radio? Es una antena, me parece que de telefonía. No sé por qué han cedido el espacio público. Bueno, como han cedido todos los espacios públicos para negocios privados, ¿no? Sí, y hoy el nuevo intendente creo que es Fabio Martínez. Creo que y bueno, saludar a estos compañeros y también llamar a las organizaciones sindicales y sociales que se pronuncian en contra de esto. Hay que organizar de otro modo el sistema de telefonía y demás, porque aparte de que sea una estafa para todo el mundo, ocupan el espacio público con la aprobación de, en este caso, concejales e intendentes, jodiendo la vida, a los trabajadores, también en sus casas. Digamos, ¿no? Perfecto. Siguiendo la línea del malestar, hay algo que vos dijiste la otra vez que estuviste, la última vez, que había un mal clima en América Latina. Sí, sí. ¿Y qué pensás hoy por hoy que se dio? Lo de Chile, lo de Bolivia, el cambio raro de Uruguay y el tema nuestro, ¿no? Que acá se contuvo. Se contuvo en base a las expectativas que supone el próximo gobierno. Lo que ocurre en América Latina es varios fenómenos. Primero es la continuidad de una crisis económica a nivel mundial. Esa crisis en un momento tuvo dos caras en el mundo, y me estoy refiriendo al episodio 2007-2008, de una crisis que viene del 2001 y antes del 95, ¿no es cierto?, que tiene un muy largo proceso, que no se conoce en la historia del capitalismo, tan largo proceso, que consiste en ese momento, el Estados Unidos empieza a regalar dinero a una tasa 0,5, 0,25%, y con ese dinero en mano, con un conflicto muy grave, porque todo el mundo habla de crisis económica, pero nadie dice cuál es la base de la crisis económica. La base de la crisis económica es una sobreproducción a punto tal de que hay más alimentos de lo que se pueda consumir y sin embargo se tira el 40% de los alimentos y hay un tercio de la población mundial que no come. Esta crisis, digo esto también de las inversiones, porque todos los gobiernos dicen vamos a invertir, ¿con qué van a invertir si la guita se la llevan? Sí. Fuga de capitales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí.
Y hay una huelga de inversiones a nivel mundial, porque se desvaloriza el capital y todo es movimiento especulativo. Esa salida de regalar dinero que no se invierte fue a especular en, ¿cómo es? En los commodities, ¿no? Sí. El petróleo, la soja, etcétera. Eso provoca que la elevación de los precios, con eso en los países donde no hay grandes cultivos, como es los del Medio Oriente, produce la rebelión y todo lo que fue la primavera árabe, y acá dio lugar a un conjunto de gobiernos que económicamente pudieron hacer de árbitro entre las necesidades de los trabajadores y el pago de la deuda. El gobierno de Cristina reconoce haber pagado 175.000 millones por boca de ella y otros dicen de 200 y hasta 230.000 millones de contado efectivo, a la par que la deuda crecía, lo mismo el gobierno venezolano y demás. Una vez que se derrumban estos precios, bueno, se terminó la fiesta. Y con esto se terminan dos cosas. Una, la ilusión de los partidos que se habían formado desde el chavismo, el movimiento socialismo de, ¿cómo es? De Morales, el PT, son incapaces de enfrentar primero la reacción y sobre todo son incapaces de resolver el problema a favor de la población. Y se derrumban. Sí. El movimiento socialismo de Morales no se enfrentó al golpe. Acaba de firmar un acuerdo con la presidenta trucha esta que hay en Bolivia, para la convocatoria de elecciones. Sí. ¿Sí? Que sin Evo pusieron... Con lo cual es el reconocimiento del golpe mismo. Sí, 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 sí. Es el reconocimiento también del decreto que avala que las Fuerzas Armadas disparen y masacren sin, ¿cómo es? Sin tener juicio en ningún momento, sin responsabilidades penales, una cuestión criminal. Y Lula acaba de decir que, bueno, vamos a discutir el problema en 2022, 2026, y cuando termine el gobierno Bolsonaro. El gobierno Bolsonaro se tiene que ir cuanto antes porque es una política criminal contra la población. Quiero decir con esto, es la impotencia de resolver los problemas de fondo y de emerger como países, que es el planteo general de el planteo teóricamente bolivariano, además de países independientes, pujantes, capaces de resolver los problemas de la población y de dar una salida tanto política como económica como social a las necesidades de la población. Se han derrumbado. Sí, ahora, Mario, hay una cosa que es evidente. Vienen de distintas sintonías políticas, pero todos cometen el mismo error, se aburguesan en el poder. Vos fíjate que nos vendían a Chile como que era la panacea en los medios. Evo estaba bien, es decir, teóricamente en los números Bolivia, pero había algo que no funcionaba, si no, no le podía dar la justificación para que actuaran como actuaran. Es decir, Brasil, para que nazca un Bolsonaro, tiene que haber un error del otro lado, si no, no puede. Es como acá, cuando aparece Macri aparece porque hay un error del otro lado, si no, no puede aparecer una figura como esa. Y hoy por hoy, algo está pasando en Uruguay, cuando, bueno, está cabeza y cabeza, pero en la calle Pou. Y en este escenario, Alberto Fernández está rodeado. Bueno, esto es lo que discutimos hace poco en la conferencia de la tendencia del partido, donde dijimos precisamente fue lo mismo que más o menos lo que pasó con Perón. Lo voltean al gobierno uruguayo, después sigue lo de Chile, Bolivia, en ese momento. El inconveniente fue que Perón reconoció a esos gobiernos. ¿Está bien? Estos gobiernos que llamas, lo que la derecha llama populistas, en general cometen graves problemas. Uno, en general no desarticulan política y económicamente a la derecha. Le dejan el mando económico, por lo tanto el boicot económico está a la orden del día y con toda la posibilidad de manejo. Segundo, los partidos no se movilizan. El PT no declaró una sola huelga cuando lo encanaron a Lula. La prisión de Lula es una prisión arbitraria, no corresponde a derecho, no hay nada que justifique sino
borrarlo del escenario político, Sí, es sí. un encarcelamiento político. El PT todavía no llamó ninguna huelga. El MAS en Bolivia tenía la mayoría parlamentaria, podía erigirse en la organización. Tienen que intentar arbitrar entre la presión del capital internacional y la gente que está insatisfecha. A esa gente insatisfecha, naturalmente, hay una parte de la derecha que la gana, Sí, 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 ¿no es sí. cierto? Pero los... Gorila y en todo el mundo. Sí, pero no es solo gorila, pero porque, a ver, de política de qué se trata. Se trata de resolver los problemas de la población, por lo menos en términos teóricos, generales, ¿no es cierto? Si no se resuelve, siempre va a venir alguien que va a prometer no sé qué cosa y lo va a resolver. Pasó con Fujimori en Perú. Perú tenía una crisis devastadora que me acuerdo que leía y que la gente compraba un atado de cigarrillos, se sentaba en la vereda y lo vendía de a uno. Con eso pretendía... Bueno, Sí, 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 sí. ¿cómo sobrevivir con eso? No sé, pero ese era el nivel de crisis y un tipo de la derecha se los arrastra y barre a todos los partidos, porque los partidos están siendo aniquilados. Es más, si uno se mira los partidos de la década del 70 acá en Latinoamérica, han desaparecido todos. En Chile estaba el COPEI, que no me acuerdo qué significaba la sigla, con Acción Democrática. En Bolivia estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el APRA en Perú, en Chile el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Democrático, los socialistas. Sí, 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 Prácticamente han todas sido estructuras. barridos de la historia. Y si uno mira Argentina, salvo el radicalismo que ha entrado en una diáspora hace rato y cada vez más acentuada, Y es y por la el, confusión. y el peronismo no le va en saga, No, 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 porque no. se reparten en partes iguales entre lo que se llama el progresismo y la derecha, acá que acaba de decirlo el Sí, anterior, sí, 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 sí. todos los peronistas que con Macri y todos los peronistas del otro lado. Sí, sí, sí. Velo Este, Sedellano, cualquier cosa, me decía uno. ¿eh? Velo Sedellano, cualquier cosa. Sí, con un detalle, el peronismo no tiene capacidad de movilización como en otra época. No, no. Y los sindicatos tampoco. Bueno, Perdieron las dos capacidades. Sí, sí. fundamentales que eran la base política del peronismo. Tienen que resolver estos problemas y no lo resuelven, al contrario. ¿Qué es lo que ha impulsado inclusive la caída de Macri y la presión de esto? Una reforma previsional que es resistida, que asusta al gobierno porque no se anima a llevar a fondo la... Es decir, fue la reforma del cálculo de la jubilación, ni siquiera la Sí, reforma sí, sí, sí. previsional. Tenía que llevar a fondo la reforma laboral. El gobierno No dijo, le dio la nafta. No le dio la nafta. no daba, y el que lo voltea y le lleva el dólar a 40 de un día para otro es uno de sus bases sociales, que era el JP Morgan, el JP Morgan, y que un día cambió 400 millones de dólares y el dólar hizo 20, 40. Chau, Sí, sí, fuiste. se acabó, se acabó. Se acabó el gobierno, ¿no es cierto? Pero, Estas mismas reformas previsionales han sido ejecutadas en Chile, que son las provocadoras de esta movilización, porque los chilenos jubilados se suicidan porque no pueden sí. sobrevivir. Son las que están motorizando las movilizaciones en Bolivia y la que Bolsonaro no se anima a llevar a cabo, porque ha reculado con esto por temor a esta movilización. Entonces, entre estas dos grandes presiones del gran capital que quiere Sí, estas sí. reformas, que no es que la quiera Sí. acá, la quiere en el mundo, porque uno dice América Latina, Sí, sí, sí. pero hay en Irán en este momento hay cerca de 200 muertos en las movilizaciones con piquetes, en el Líbano. Pero ahí te quería decir eso. Hay una insurrección social, en Irán fue el aumento de la nafta, en el Líbano fue el de cobrar el internet, en Turquía el agua, en Irak creo que fue la luz. Ya no son las cuestiones de la macropolítica. No, son las cuestiones básicas. Las básicas. Las ya básicas. me tocaste Las la básicas. heladera, ya me tocaste es decir, y a eso te quería preguntar. Hay en el mundo un estado de alerta permanente y que ya no hay paciencia, no me sale el término, entonces están saltando, porque no es casualidad que salgan a la calle en todas partes con distintas culturas, distintos partidos políticos, distintas economías, ¿viste? ¿No? Hay una sociedad que está ¿Cómo cambiando. pensás una huelga en Holanda? Y no sé. Imposible. Empezá Bueno, hubo una huelga de docentes. Patear tulipanes para que se enojen. Hubo una huelga de docentes Ah, no sabía eso, ¿ves? Eso no sabía. hace 10 días. Una huelga, y son todavía huelgas en
casi a la defensiva por necesidades básicas y no huelgas políticas. Por ejemplo, cuando fue la guerra, el primer ataque a Irak, los portuarios norteamericanos hicieron una enorme huelga política, se negaron a cargar los barcos de guerra. Sí. Estaban en contra de la guerra y se pronunciaron políticamente, que la gente cree que los sindicatos no se dedican a lo político. Tiene que dedicar y tiene que fijar posición ante la barbarie, no cargaron. Estas huelgas que vos bien decís son cuestiones elementales. Porque uno puede decir, bueno, tal vez con la electricidad, si pongo carnes, hago charque, sobrevivo, compro la verdura, ahora sin agua potable, no puedo vivir. Es decir, y lo que se pelea es que se dice lo siguiente, acá el anterior dijo, tenemos un déficit, no podemos pagar, hay un superávit primario. Sí. Hay un superávit primario. Lo que produce el déficit es el pago de la deuda. La música, que ya sé que quedan 2 minutos. ¿Da? Tenemos una... Sí, disculpa que te haya No. Quiero decir, la pelea entre el dinero de las jubilaciones que va a pagar a las deudas, que este gobierno acaba de pagar con los fondos de sustentación, es la pelea por la guita del jubilado y la supervivencia del jubilado. Entonces estamos ante un régimen que la opción es o la supervivencia del régimen o la supervivencia de la población. 2 palabras y me queda 30 segundos porque ahí lo viste que nos tenemos que ir. ¿En qué nos equivocamos con la política para que estemos hoy en la era de los youtubers y la política fácil y la tangente? Todo el mundo creyó que esto iba a durar 30 años, 40 años, y no dura así. La cuestión es un régimen económico que se cae y tiene que ser relevado. Gracias, Mario. La seguimos en otro programa.